En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Piso, Ada Caballero y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Todo bien, gracias. El micrófono un poco más cerca para mejor copia. Ahí está. Pasa que los compañeros que estuvieron antes eran más altos, me parece, ahora y otros son como minions. Pero bueno, ese es un comentario al margen. ¿Te parece, Ada, si empezamos a compartir las principales noticias económicas del día? Claro que sí. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea informa que China anunció que a partir del 12 de abril de 2025 aumentará los aranceles sobre todos los productos importados de Estados Unidos del 84% al 125%, en respuesta al incremento arancelario de Washington, que elevó los gravámenes sobre bienes chinos hasta un 145%. El Ministerio de Finanzas chino justificó esta medida afirmando que los productos estadounidenses ya no son comercializables en China bajo los aranceles actuales y que cualquier aumento adicional por parte de Estados Unidos será ignorado. Además, Pekín calificó las acciones estadounidenses como una broma y una herramienta de intimidación y coerción, advirtiendo que contraatacará con determinación si se siguen infringiendo sus derechos e intereses. En el mismo sentido, muchos de los bloques económicos se vienen manifestando y se resisten, de hecho, a esta política que de alguna manera ya está desplegándose en todo el mundo, y en respuesta, y también da a conocer Bloomberg en línea, que la Unión Europea ve en la pausa de 90 días en los aranceles estadounidenses una oportunidad para negociar una solución alternativa con el presidente Donald Trump. Pachal, presidente del Eurogrupo, describió esta tregua como una ventana de oportunidad para evitar un escenario de menor crecimiento y mayor inflación. La Unión Europea, principal socio comercial de Estados Unidos, busca una respuesta coordinada que fortalezca su competitividad sin caer en una carrera de subsidios industriales, dice Bloomberg en línea. Y ya, lo tenemos aquí en Piso como invitado a Hugo Pastore. Él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar hoy. Muy buen día. Un gusto estar aquí con ustedes y también saludos para toda la audiencia y teleaudiencia. Es cierto. Hugo, te tenemos después mucho tiempo. Yo siempre le digo a la gente, pero después me dicen no tanto. A veces me dicen 1 año, 6 meses, pero a vos creo que ya te tengo después de varios meses. No recuerdo cuándo, pero yo estoy siempre a tu disposición, sí, Princesa, sin problema. Es cierto, y te agradezco, de hecho, Hugo, y a la gente, obviamente, también de CAPECO por esa apertura y, bueno, el intercambio de conocimiento que siempre es importante en la construcción de todo lo que queremos hacer también a nivel país, sobre todo cuando hablamos de economía, Hugo. Y, bueno, comentar cómo andan las cosas por nuestro sector, ¿verdad? Totalmente. Hugo, tengo entendido que recientemente se realizó un viaje por parte de justamente la comitiva de CAPECO a Europa para hablar un poco sobre esta cuestión que sigue preocupando, y estamos hablando del acuerdo 1115 y que de alguna manera se está tratando de buscar una estrategia que destrabe en algo, vamos a decirle, todos los condicionamientos que establece en ese caso la Unión Europea. Bueno, efectivamente es así. Nosotros, integrantes en la cadena de valor de soja, varios gremios, CAPECO, UGP, CAPRO y FECOPROT, nos sentamos a buscar consensos de cómo avanzar en este tema de la resolución 1115, ¿verdad? Sí. Diferente a lo que es el acuerdo Mercosur y Unión Europea, ¿verdad? Perfecto. La resolución 1115, y conformamos un grupo de trabajo intergremial que desarrolló una plataforma que se llama Sistema de Identificación de Soja para Exportación, con ayuda de una empresa de tecnología, principalmente para todo lo que es la parte informática, imágenes satelitales, etcétera. Y como tenemos ese producto hoy ya listo, decidimos ir a mostrar esto a los referentes en la Unión Europea, que son, por un lado, los clientes, las cámaras, ¿verdad?, de los importadores de oleaginosas, las cámaras que importan alimentos para el ganado en Europa.
como así también una cámara que nuclea a todas las cámaras que se llaman la Eurochambers. La cámara de importadores de forraje se llama Coseral, la de industriales que importan oleaginosas se llama Fediol. La Eurochambers que te refería, también nos reunimos con referentes de productores y cooperativas europeas y a su vez con referentes del sector oficial, ¿verdad? La Dirección General Ambiental, que es la que comanda, lidera este tema de la resolución 1115, la Dirección General de Agricultura, la de Relaciones Internacionales, la de Cooperación Internacional. Esa fue una reunión conjunta y tuvimos otra reunión con la Dirección General de Comercio. Bueno, la verdad que en todas las reuniones valoraron mucho nuestra presencia. Llevamos una presentación mostrando, bueno, cómo funciona este sistema de trazabilidad. Hicimos un raconto, digamos, de cómo es la realidad paraguaya, que realmente nosotros tenemos una deuda pendiente como país de contar mejor nuestras virtudes, ¿verdad? Nosotros hacemos bien las cosas, pero nos falta comunicar mejor, mostrar más qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, realmente valoraron mucho, dijeron que bueno, esta plataforma la ven bien, nunca te van a decir está ok, perfecto, eso no te van a decir, pero valoraron el trabajo hecho y bueno, también llevamos reivindicaciones, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Claro, de cuestiones que nosotros ponemos en la mesa que nos parecen que son importantes, es lo que tiene que suceder de ahora en adelante. Por un lado, hasta el mes de junio se tiene que definir lo que llaman una calificación de riesgo. Si un país va a ser considerado como riesgo alto, medio o bajo. Nosotros, en base a lo que hacen los informes del Infona, que tenemos prácticamente el 100% de las áreas de producción de soja cumpliendo con el requisito de ser libre de deforestación posterior al 2020. Y otros informes que muestran que Paraguay está performando muy bien en todo lo que es la protección y la normativa ambiental que respalda todo esto. Consideramos que Paraguay tendría que estar o en riesgo bajo o en riesgo medio, ¿verdad? No en riesgo alto como se escuchan algunos rumores, ¿verdad? Entiendo. Pero igual, termina siendo un avance para justamente tener como, vamos a decirle, un techo por dónde o a dónde ir, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y realmente la implicancia que tiene estar en una u otra categoría es el nivel de auditorías que van a ser requeridos una vez que esto entre en vigor, ¿verdad? Por un lado. Sí. Y por otro lado, hay un punto muy difícil en la reglamentación que habla del manejo físico de la mercadería. La reglamentación indica que la mercadería, en el caso de los granos o de los subproductos de la soja, tiene que tener una segregación física. Y esto realmente es algo que la infraestructura que tenemos hoy en día, en los silos que reciben la mercadería de los productores, luego en los puertos y las industrias donde se traslada esta producción para ser exportada, procesada y posteriormente exportada, están diseñados en un sistema donde el producto se mezcla. Claro. El producto del productor A con la productora B se mezclan, funciona así el sistema, ¿verdad? Y la infraestructura puede eventualmente adaptarse, pero tiene que tener por un lado una lógica económica, que uno diga, ok, voy a hacer inversiones en adaptar para tener una metodología de trabajo diferente, pero tiene que tener una compensación económica que hoy el mercado no lo muestra. Perdón, Hugo, pero esto que mencionas del proceso de desagregación que justamente exige, vamos a decirle, esta nucleación de este bloque económico, ¿no se puede dar solamente en Paraguay o es una dinámica o la estructura es así nomás luego en toda la región, incluso en el mundo? Así funciona la actividad, ¿verdad? Nosotros le hemos dicho acá en Europa, cuando ustedes cosechan trigo, cosechan colza o lo que producen en Europa, los productores entregan de la misma forma. Funciona así, ¿verdad? En Argentina es igual, en Brasil es igual, en Estados Unidos es igual, o sea, la dinámica del negocio es así. Pero de vuelta, uno puede generar estructura invirtiendo, pero tiene que tener una lógica económica, ¿verdad? Sí. Cosa que hoy no se da. Entonces, bueno, realmente nos preocupa que no hay una apertura en este sentido. Y bueno,
vemos esa misma preocupación de parte de las propias cámaras europeas, que ellos dicen, bueno, que se han acercado a las mismas autoridades con las que nosotros nos reunimos y no encuentran un eco en poder resolver esto de alguna manera. Y bueno, realmente es una gran interrogante qué es lo que va a suceder con este punto en particular. En las próximas semanas van a salir unas nuevas guías, eso nos confirmó la gente de la Dirección Ambiental, van a sacar unas nuevas guías porque hubo un reclamo también de los productores europeos, porque esta normativa alcanza también a los productores europeos. Hubo un pedido de que se simplifiquen los procesos. Aparentemente habría un cierto grado de simplificación, pero no sabemos cuál será el alcance que tendrá eso. Veremos cuando salgan estas guías y saldrían las famosas preguntas frecuentes, digamos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, vamos a esperar a tener esa documentación, esa información en las próximas semanas, por un lado. Y por otro lado, nosotros como delegación y como grupo de gremios vamos a continuar llevando nuestra bandera y nuestra posición a diferentes estamentos, ¿verdad? Por un lado, a las embajadas de los países europeos aquí en Paraguay y también a diferentes foros que se generan a nivel europeo con la posibilidad de volver a mostrar nuestro sistema de trazabilidad. Estoy teniendo un ataque de tos. Perdón. Hugo, sí, te acepto. Perdón el lapsus ahí, pero bueno, el cuadro, ¿verdad? Este es el problema de hacer un programa en vivo, ¿verdad? Sí, te consulto antes, Hugo. Con respecto a esto que estabas diciendo, de que se sentaron todos los sectores en ese sentido y que presentaron este nuevo sistema tan innovador que de alguna manera termina siendo un paso muy importante también para Paraguay, porque eso que decías muestran cómo se viene desarrollando el sector y que se están tratando de ayornar a los estándares internacionales. ¿En qué consiste básicamente este sistema que presentaron en ese encuentro, Hugo? ¿Forma parte de este proceso de trazabilidad? Bueno, es un buen punto el que vos estás señalando, porque realmente esto nos podrá dar herramientas para destacar la calidad de la producción paraguaya ante cualquier mercado. ¿Okay? No es solamente para cumplir con una normativa específica europea de hoy en día, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Esto permite hacer un diagnóstico satelital de las parcelas productivas, donde se puede ver, cuál fue la evolución de esa parcela, si es que sufrió o no sufrió algún tipo de cambio en el uso de la tierra, si hubo o no hubo deforestación, y se pueden comparar en momentos diferentes del tiempo, ¿verdad? Con eso entonces se puede tener una comprobación oficial de en qué tipo de superficie el productor está trabajando. Luego, se hace una estimación de la capacidad de producción que tiene esa parcela. Vamos a usar un ejemplo: si son 100 hectáreas y la campaña se estima que va a dar un promedio nacional de 4.000 kilos por hectárea, entonces de esa parcela de 100 hectáreas podrán recibirse hasta 400 toneladas. Entonces se hace una trazabilidad de la producción. Eso ya lo hace el sistema en los diferentes silos donde pueda entregar ese productor, y ese silo que recibe va juntando informáticamente la producción del productor A, B, C, D, que están adheridos voluntariamente a este sistema. Recordemos que esto es de adhesión voluntaria, no es algo que deba mandatoriamente hacer nadie, ¿verdad? Entonces, aquellos que voluntariamente deciden participar, se va juntando, digamos, un lote, y luego de esos lotes ese acopiador negocia con el exportador, con la industria, y se hace una trazabilidad. El exportador compra del acopiador A, del acopiador B, del acopiador C, y va juntando a su vez sus lotes más grandes, ya sea para exportarlo o para industrializarlo, y de ahí ir a los mercados. Y otra vez esa información se transmite a los compradores en el exterior. La dinámica de la resolución 1115 es que es le llaman la diligencia debida, pero es entre comprador europeo y proveedores internacionales. Con respecto a esto, y insisto más en la pregunta, Hugo, para que se pueda también dimensionar y entender, decís que esto es como una suerte de acuerdo de partes. Sin embargo,
Y decir también que la adhesión no es obligatoria, pero al no adherirte, evidentemente estás perdiendo también la posibilidad de seguir de alguna manera comercializando, a no ser que busques otros mercados. ¿Esa es la realidad que le puede pasar eventualmente a varios países como Paraguay o no? Esa es la realidad que vemos ahora, así es. ¿Y las perspectivas de encontrar nuevos mercados para Paraguay en caso de incumplimiento de esto? Bueno, nosotros ya hemos pasado por situaciones similares. Sí. Y alguna vez creo que ya comenté, pero vuelvo a relatar la historia. Ahora, en el año 2009, el mercado argentino impuso, o sea, la normativa fiscal argentina impuso un régimen tarifario que excedía su frontera y buscaba aplicar los mismos impuestos al producto que ellos eventualmente importen. Uh-huh. Eso inviabilizó venderle a la Argentina. Y Paraguay tuvo que ir a buscar nuevos mercados en ese momento. Y bueno, fue así que se desarrolló muchísimo el mercado de Rusia. La Unión Europea fue un mercado muy importante. Turquía en la época. Mercados del cercano oriente. Es un commodity. El commodity finalmente se podrá vender. Habrá que trabajar. ¿Es cierto? Nosotros tenemos muchos mercados abiertos. No tenemos el principal mercado, que es el chino. Pero tenemos 52 mercados abiertos hoy en el mundo, que bueno, el producto finalmente podrá ir a alguno de esos mercados. Hoy nosotros vamos a los mercados a los que vamos, sí, porque son los que nos ofrecen las mejores condiciones en términos de precio, en términos de logística, en términos de facilidad de comercio. ¿Cuándo tendría que haber entrado ya en vigencia esta resolución, de los alcances de esta resolución? Y finalmente, ¿cuándo entrará? Debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de este año. A finales del 2024 hubo una decisión europea de postergar por un año, con lo cual deberá entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Lo que vemos es que allá hay mucha tarea pendiente todavía, sí. No hay protocolos uniformes en los diferentes puertos de entrada. Eso es algo que ellos tienen que resolver. La posibilidad de transmitir información también tiene limitaciones en términos informáticos. Esta es una carga, una cantidad de información inmensa que se le tiene que poner a disposición al comprador, y hoy en día no abastece. Sus sistemas no abastecen, y eso hemos puesto también como un punto de preocupación, ¿verdad? Y que obviamente los propios compradores europeos son los preocupados. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quiénes van a ser los verificados? Los compradores europeos. El comprador europeo es el que se tiene que cerciorar de tener toda la cadena de información correcta. Caso contrario, él podrá recibir algún tipo de penalización, que son montos gigantescos. Entonces, imagino, es muy probable que no corran ningún tipo de riesgos. Hugo, el mercado europeo, ¿cuánto representa para Paraguay? En porcentaje, digo, como para dimensionar nada más. Y bueno, hablabas también de la posibilidad de explorar nuevos mercados, y se están haciendo de hecho, como para también traer en mesa. Cuando hablamos de la exportación de soja en granos, sí, de manera directa, es marginal. Okay. Pero si hablamos del complejo soja y hablamos por un lado de las exportaciones de subproductos, harina de soja paraguaya, que va directamente a países de la Unión Europea, o de harina de soja que se produce en nuestros países vecinos, particularmente Argentina, y que de manera indirecta lleva producción paraguaya, si hacemos la combinación de ambos canales, llegamos a que alrededor de 1/3 de nuestra producción termina llegando al mercado europeo. Interesante igual el número, ¿verdad? Con respecto a este punto, me decías y aclarabas muy bien. Uno es la resolución 1115 y el otro es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cómo está avanzado en este sentido el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿No hay todavía ningún tipo de perspectiva de llegar justamente a ese acuerdo? ¿Cómo lo ven ustedes de Capeco? Bueno, habíamos tenido la visita de la señora Van der Leyen cuando estuvo en la reunión del Mercosur, y donde se comunicó que se había llegado a un acuerdo, ¿verdad?, con importantes incorporaciones que habían sido defendidas por Paraguay. Ahora, esto luego tiene un proceso de formalización en el cual no se ha avanzado mucho. Y ahora, con toda esta tormenta de aranceles recíprocos en todo el mundo, justamente cuando estábamos allá en Bruselas, surgió la información semana pasada de que es la propia Francia quien siempre aparecía como uno de los más férreos
opositores al acuerdo, diciendo que era necesario avanzar en la formalización del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, pero realmente mucho avance no ha habido, ¿verdad? ¿Se hizo algún tipo de estudio, estimaciones de algunas implicancias que puede tener el avance de este acuerdo o no, Hugo? Bueno, hay diferencias sectoriales, ¿verdad? Como te digo, nosotros como complejo de soja estamos hoy llegando con productos directa o indirectamente al mercado europeo. Tenemos sí información de otros sectores, la carne, por ejemplo, que podría tener un interés, si bien hoy en día la participación europea es relativamente marginal también, ¿verdad? Pero de vuelta, para nosotros es muy importante siempre tener la mayor cantidad posible de mercados abiertos y que luego sea el propio mercado el que defina cuál es la mejor opción para enviar nuestra producción. Hugo, te quedaste al final del programa, ¿cierto? Con mucho gusto. Te dejo picando esta pregunta. Mencionaste algo de la política arancelaria y bueno, eso también es un tema que tenemos que de alguna manera verlo aquí en el programa y quería conocer también cómo podría afecta o no afecta realmente los aranceles impuestos por Trump, sobre todo a Latinoamérica y que también Paraguay está de alguna manera afectado con el 10% que se estipuló para justamente esto que le llaman ellos aranceles recíprocos. ¿Te parece si también abordamos ese tema? Con mucho gusto. Seguiremos con Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, a la vuelta del corte. Sigue escuchando Economía 1000 y aquí en compañía de Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. Hugo, dejé picando esta pregunta y bueno, después ya ahondando y vamos a ir ahondando sobre todo en la dinámica y el comportamiento que viene teniendo el sector productivo, pero antes me gustaría, y como pregunta obligada, también ponerlo sobre la mesa, la política arancelaria de Donald Trump. Lo dio a conocer la semana pasada, si mal no recuerdo, sí, el viernes pasado, y generó una convulsión a nivel internacional, lo sigue haciendo. Y la pregunta es, Hugo, ¿cómo impacta a Paraguay? ¿Se puede ver o se va a ver de manera directa o indirecta estas implicancias? Bueno, la verdad que es una situación que está generando muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad. Cierto. Vimos ayer en los mercados cuando se anunció el periodo de 90 días que generaba con los países excepto China, los mercados reaccionaron positivamente. Llámese el mercado de Chicago, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder probablemente? Es que uno tiene a los dos principales exportadores de soja, vamos a hablar de soja, ¿verdad? Sí. Del mundo son Brasil y Estados Unidos, ¿verdad? Es cierto. Que tiene cada uno su estacionalidad, ¿verdad? Brasil, y le suma Argentina también, son grandes oferentes durante el primer semestre, digamos, las cosechas sudamericanas se hacen entre febrero, marzo, abril y somos muy activos exportadores desde esta región, ¿verdad? Estados Unidos entra con su cosecha en el segundo semestre y es un activo exportador también, principalmente en esa época, ¿verdad? Al configurarse los niveles de aranceles que estamos viendo, probablemente Estados Unidos no va a continuar siendo un proveedor de soja para China y China deberá enfocarse en otras fuentes alternativas o ser aún más activo en donde ya está presente, como por ejemplo Brasil o Argentina, ¿verdad? Y le incluyo también a Uruguay, que es dentro de lo que es el tamaño de su producción, le vende prácticamente todo a China de hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede pasar? Es que Brasil, vamos a imaginar Brasil, sí, va a vender aún más soja y podría reemplazar parte de ese exceso de ventas con recompras paraguayas, ¿verdad? Eso podría suceder, ¿verdad? Y ahí podemos verle un cierto beneficio, por decirlo así, para Paraguay. Podría. Igual Brasil está haciendo y está creciendo de manera exponencial cada año, digo, en su producción, Hugo. Brasil no para de crecer, sí. Realmente es impresionante cómo continúan creciendo. Usamos un ejemplo que es Mato Grosso do Sul, sí, y que es una reivindicación que tenemos nosotros de Capeco, que tenemos que crecer en producción, y es en la siguiente línea. Mato Grosso do Sul hace algunos años atrás producía menos que Paraguay. Nosotros ya estábamos en alrededor de 10 millones de toneladas y Mato Grosso do Sul producía 7 millones aproximadamente. Nosotros seguimos en alrededor de 10, el año pasado superamos los 11, este año vamos a estar ahí cerca, sí, de los 10, un poquito menos. Y Mato Grosso do Sul ya está en 15.
Entonces, nosotros venimos en una meseta productiva, necesitamos seguir creciendo. Ahora, bueno, Mato Grosso Sur lo ha hecho, Mato Grosso Norte es el gran motor de producción y bueno, en general, varios estados, Bahía, Goiás, en fin, y los tradicionales como Paraná, Río Grande do Sul son grandes productores, ¿verdad? Entonces, podría darse ese fenómeno. De hecho, Brasil hoy ya es el segundo principal destino de nuestras exportaciones y veremos cómo se configura esto más adelante, ¿verdad? ¿Y Argentina? Y Argentina probablemente tenga una situación similar, ¿verdad? Argentina también le vende a China, si bien Argentina tiene una gran fortaleza industrial. Sí. Por a diferencia políticas, de Brasil, por decirlo así, o más la parte de logística. Brasil tiene un polo industrial también más diseminado en el país y sobre todo para su consumo interno. Argentina tiene un perfil más de industrialización para volver a exportar y proveer al mundo, ¿verdad? ¿Ada? Sí, y con este escenario, Hugo, ¿cómo se reconfigurarán los precios? Bueno, los precios de las soja tienen dos variables que la determinan, ¿verdad? Por un lado es lo que es el valor del mercado de Chicago, que el mercado de Chicago muchas veces refleja realidades más americanas, ¿cierto? O también con mucha influencia de la entrada y salida de fondos de inversión. Y por otro lado lo que son los premios o basis, son sinónimos, ¿verdad? Creemos nosotros que podría darse una mejora en los premios en los puertos de Sudamérica, de Brasil y de Argentina, en función a esta mayor presencia china, y que finalmente eso refleja genuinamente cuáles son las necesidades reales de oferta y demanda china y posibilidad de oferta de los países sudamericanos. Para aterrizar más el término nomás de premio basis, ¿cómo se determina eso, Hugo, en el sentido de termina siendo realmente un castigo dependiendo del número al que se llegue para el productor, o se traslada, o cómo funciona básicamente eso? Depende mucho de la coyuntura del mercado, ¿verdad? En el caso particular de Paraguay, nosotros tenemos como parte componente lo que es la logística. Sí. La logística, bueno, si vamos a partir desde el silo donde entrega el productor, tenemos la logística terrestre, los costos de puertos, los costos de la navegación fluvial, los puertos en transbordo, y bueno, y finalmente después están también los costos de los buques que van a llevar la mercadería al mundo, ¿verdad? Sí. Por un lado. Pero por otro lado, tenemos también cuáles son las necesidades reales de los mercados, y que eso puede ajustar a que los valores que vos decís que son un descuento puedan volverse un número positivo. Hoy, en Asunción, nosotros tenemos que en Asunción se está pagando números positivos. Cuando el año pasado fue totalmente... Hace unos meses atrás teníamos números negativos. Hugo, hablabas de este término que me gustaría explorarlo también contigo antes de irnos al corte, la meseta productiva. Y dabas y hacías ese comparativo de el potencial, o más que potencial, el crecimiento que ha tenido Mato Grosso do Sul versus lo que estaba teniendo Paraguay. ¿A qué nos referimos con meseta productiva? ¿Y por qué Paraguay termina de alguna manera como ciertamente estancada en su producción, considerando que sí, creería que hay zonas todavía por vamos a decirle, usufructuar o de alguna manera generar nuevos productos? Nosotros a lo largo de la historia del crecimiento del sistema, digamos, de producción de soja, maíz, trigo, etcétera, vimos algunos escalones. Uno muy importante fue la habilitación de las tierras, ¿verdad? Fue el inicio, ¿verdad? Okay. Cuando bueno, la normativa vigente en aquella época decía, bueno, que la tierra había que trabajarla. Recordemos que esto se mantuvo hasta que en el 2004 cambió la normativa y aparece la ley de deforestación cero, ¿verdad? Pero recordemos, a finales de los 80, inicio de los 90, se hablaba de que eran pasibles de invasiones, inclusive si uno tenía reserva forestal, ¿verdad? Entonces esa era la normativa vigente en aquel momento, y eso fue uno de los puntos que fue un peldaño de crecimiento, ¿verdad? Okay. Tuvimos otro a finales de los 80, inicio de los 90, con la incorporación de la siembra directa. Eso fue otro ítem clave para proteger nuestros suelos del exceso de lluvias, preservar mejor la humedad, hacer un mejor control de una serie de malezas, en fin. Fue otro salto productivo que permitió otra vez otro escalón más, ¿verdad? Y luego tenemos a inicio de los 2000, con la incorporación de la biotecnología, otro escalón más que, bueno, con esta tecnología, ¿verdad?, permitió también
tener mejores rendimientos, poder avanzar con más eficiencia en el desarrollo de la agricultura, ¿verdad? Y venimos nosotros ya hace varios años en un nivel de alrededor de 10 millones de toneladas, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la condición particular de cada campaña. El año pasado superamos los 11 millones, este año probablemente vamos a estar cerca de los 10, un poquito menos, hay que ver cómo termina saliendo la safriña. Sí. Pero nosotros consideramos que Paraguay tendría que llegar a los 15 millones de toneladas en los próximos años. ¿De cuánto estamos hablando en ese periodo? ¿3, 4, 5 años? Y yo creo que entre 5 a 10 años tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos infraestructura de silos para poder hacerlo, tenemos infraestructura de transporte interno para hacerlo, tenemos infraestructura de puertos y de industrias para hacerlo. Y mercado también. Mercados también, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que realmente hay posibilidades, y uno de los puntos claves es la incorporación, que es un proceso que está en pleno desarrollo, de campesinos que se han vuelto productores. Gente que eventualmente vive en el campo, hablamos sobre todo de pequeños productores, sí, que no han tenido en el pasado acceso a tecnología y que hoy sí tienen acceso a tecnología, aunque sea tecnología sencilla, pero tecnología al fin. Nosotros hablamos, por ejemplo, de siembra directa, y hay siembra directa que se puede hacer con tracción animal. No es necesario tener sí o sí un tractor. Mira, qué interesante. O se hacen aplicaciones de defensivos agrícolas con motos, digamos, motos adaptadas, ¿verdad? En fin, hay espacio para que se siga incorporando el pequeño productor. Tenemos ejemplos. Hace un par de semanas el INVI organizó un evento de transferencia tecnológica con casi 500 personas en Campo Nuevo, y es todo de la pequeña agricultura, ¿verdad? Y es de gente que está metida en esta cadena de valor, que no es solamente de producción agrícola, también es con la incorporación de producción lechera, producción de cerdos, producción de aves, y ese es el camino que tenemos que seguir transitando. Y también incorporación de áreas que en el pasado parecían muy poco probables de que se incorporen porque eran suelos de menor calidad. Y hoy, sin embargo, gracias a la tecnología, estamos viendo que sí es posible también incorporar ese tipo de suelos. Tenemos un desafío muy importante, por ejemplo, para la región de San Pedro. ¿Por qué, Hugo? San Pedro es un departamento que, San Pedro y sus regiones vecinas del norte, son 4 campañas que vienen sufriendo con altas temperaturas y problemas de bajas precipitaciones. Y es dotarle de la tecnología en términos de variedades que se adapten a esas condiciones, ¿verdad? Es un trabajo que nosotros en Capeco por lo menos venimos haciendo, estamos trabajando en el desarrollo de variedades que se adapten mejor a esas condiciones, y como sistema, digamos, tenemos que entregarle ese tipo de herramientas también al productor. En el caso puntual de San Pedro, por ejemplo, el algodón es como un producto con, vamos a decir, gran potencial. ¿Y qué otro producto se podría mencionar, Hugo? Bueno, lo que vemos hoy en día es un interés muy grande por el sorgo. Más que por el algodón. Más que por el algodón, que lo vemos más en el Chaco. El algodón está teniendo un desarrollo interesante en el Chaco. Se han desarrollado nuevamente áreas, plantas de desmote. Se han importado maquinarias de altísima tecnología para la cosecha. Y en el caso particular del Chaco y para la producción de algodón, se tiene que las lluvias son bastante marcadas. Entonces eso permite que a la hora de la cosecha, si el producto está en el campo, no hay lluvias. Entonces no hay problemas con la calidad, que era un eterno problema cuando teníamos nuestro modelo de agricultura familiar. Sí, que era a mano y era a mano, así, claro. Cuando venían las lluvias, eso empezaba a afectar la calidad de la fibra. Qué interesante, Hugo. Digo, hay mucho por explorar en Paraguay, pero este proceso que mencionas de potencial aumento de la producción a 15 millones de toneladas en 5 a 10 años, ¿cómo se podría acelerar? Con quizás políticas públicas mejor enfocadas, de reimpulso para el sector, sector productivo, y de esto que vos mencionás justamente de los pequeños, porque si bien hay un acompañamiento por parte del sector privado, que bien mencionaste, Envío y bueno, Capeco también están empujando, el sector público también debería de jugar un papel importante como acelerador, ¿o qué opinas? Bueno, ahí yo creo que tenemos por un lado, insisto en lo que es el desarrollo de la tecnología, sí, ¿verdad? También la participación del sector público en lo que es el desarrollo de la tecnología es importante. Sabemos que el IPTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, está en un proceso de modernización, han recibido
recurso, un financiamiento del BID, si no me equivoco, que está permitiendo que ellos se ayornen, digamos, a vuelta a los tiempos actuales con infraestructura, con equipamiento. Es importante una participación más activa del sector público en esa línea, pero también el sector privado tiene que continuar en esa senda. Ahora, y así, bueno, tenemos el ejemplo que te contaba de Capeco. Invío también tiene programas de desarrollo y de investigación, y eso tiene que ser un camino que permanentemente se mantenga, ¿verdad? El acceso a líneas de financiamiento para todos los productores. Hoy tenemos, eventualmente, cuando hablamos de estos más pequeños, muchos de ellos no tienen títulos. Entonces, a la hora de ir a gestionar un crédito, cuando le piden algún tipo de garantía, no tienen manera de poder entrar a la economía formal, porque él todavía no tiene sus títulos, y que también, bueno, sabemos que el INDER está en un trabajo muy activo de titulación, y eso tiene que continuar ahora. A mí me llegaron muchísimas preguntas, yo le saqué de alguna manera otras. Pero a la vuelta ya va a hablar, así que nos quedan como 12 minutos y ya me gustaría abordar con estos números del proceso que está teniendo justamente la última campaña agrícola, y algunos números que me gustaría también compartir contigo, y sobre todo las perspectivas, Hugo, en esta reconfiguración de escenario también. ¿Te parece? Muy bien. A la vuelta seguimos con la entrevista aquí con Hugo Pastore. Seguimos en compañía de Hugo Pastore, él es director ejecutivo de Capeco, hablando sobre temas demasiado interesantes y puntos que estamos abordando con él, y yo sé que el tiempo que tenemos y nos resta no va a ser suficiente, así que ya te cedo el lugar con la siguiente pregunta. Sí, Hugo, ¿y los números de la última campaña agrícola? Bueno, en esta zafra de soja tuvimos altibajo, digamos, fue una campaña compleja, donde en algún momento estábamos muy preocupados realmente con el desarrollo por cómo iban las precipitaciones y las temperaturas también. Había un fenómeno bastante atípico en estos últimos años, que teníamos vientos muy frescos, noches frescas, y eso realmente seca mucho el ambiente. Dicho esto, finalmente llegamos a la hora de la cosecha, y podemos decir que el sur, el centro, han tenido una cosecha razonablemente buena, y cuando hablamos ya del centro norte o del norte, lastimosamente volvemos a tener una campaña compleja, donde le tenemos ahí los departamentos de San Pedro, el oeste de Canindeyú, el norte de Caguazú y partes de Amambay y Concepción, ¿verdad? Es el cuarto año consecutivo de que estos departamentos sufren estos problemas de clima. Y bueno, estimamos nosotros inicialmente en lo que es la zafra de primavera-verano, alrededor de 15% menos de las estimaciones iniciales. No es una catástrofe si miramos los números macros. Claro. Sí, es una situación muy difícil para estos departamentos, ¿verdad? Y luego, hoy en día tenemos en desarrollo lo que es la safriña, ¿verdad? La safriña tanto de soja como de maíz. ¿Empezó bien, a tiempo? Se pudo sembrar con algún atraso también por falta de lluvias, y luego tuvimos muchos días de altas temperaturas, ahora que fueron durante buena parte de febrero y marzo, ¿verdad? Sí. Estas lluvias que se iniciaron ahora en algunos casos ya lastimosamente llegan tarde. Entonces, bueno, veremos finalmente cómo salen los números de la safriña. Creemos nosotros que sumando ambas, zafra y safriña, deberíamos estar probablemente un poco por debajo de los 10 millones de toneladas. Veremos finalmente cómo queda eso, ¿verdad? Y como así, igual no es un número que de alguna manera impacte significativamente, al menos si lo comparamos con el 2022, ¿verdad? Que ahí sí fue significativamente por debajo, si mal no recuerdo, hubo en ese sentido. Y quería hilar justamente esto con lo siguiente. La excepción en materia financiera que dio a conocer el Banco Central del Paraguay, de alguna manera les está dando un cierto respiro al sector productivo en materia de endeudamiento, ¿o no, Hugo? ¿Cómo lo están viendo también ustedes? Es muy importante que el Banco Central, y junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, den el marco regulatorio para que luego ya los actores privados, productores y financiadores del sistema financiero, puedan repactar las condiciones de los financiamientos, ¿verdad? Refinanciar, recalendarizar, reestructurar, y ya hay una experiencia positiva de otras campañas, ¿verdad? Claro. Donde se tuvo que usar este mismo tipo de herramientas, y el productor con tiempo
con su propio trabajo termina pagando las cuentas, ¿verdad? Acá no hablamos de subsidio, no hablamos de quitas ni nada por el estilo, sino de realmente tener las condiciones para poder trabajar. Sí, la situación en estos departamentos que hablamos es particularmente compleja y eventualmente habría sí que ver algún modelo específico para estas regiones y poder tener condiciones diferenciadas para esa región en particular, siendo que ya son 4 campañas seguidas, ¿verdad? No se está hablando de ninguna estrategia puntual para eso, Hugo. Hubo un lanzamiento de fondos a través de la AFD, sí, que tenían plazos más largos, ¿verdad? Y bueno, eso hoy en día está en proceso de implementación entre cliente y financiador. Tema precios, ¿cómo está, Hugo? Imagino que están en pleno proceso también de exportación, ¿verdad? Y sobre todo si está impactando o no la situación un tanto complicada que se vivió también en el sector fluvial. Bueno, tenemos en los precios hoy en día te diría que lo que más está influenciando es la incertidumbre. Sí. El productor hoy, bueno, ve que está todo este conflicto, digamos, de aranceles y viendo, bueno, ok, veremos qué pasa, ¿verdad? Vamos a esperar que baje la polvareda porque hoy en día la situación es una noticia cada día. Cada segundo diría. Claro, ¿verdad? Un día el mercado baja, el siguiente sube, entonces, bueno, no hay hoy una visión clara de qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, lo que hablas de la logística fluvial sí influenció. Estamos cerrando los números de exportación al mes de marzo y vemos que la tendencia que veíamos en febrero de un ritmo más lento comparando con el año pasado se reconfirma otra vez en marzo. Fue un mes todavía de muchas dificultades en lo que es particularmente el paso en el río Bermejo. Esa situación continúa compleja, un poco más ágil, pero sigue la complejidad y creemos que eso todavía va a continuar durante todo este mes de abril y ya durante mayo debería ir paulatinamente regularizándose. ¿Alguna reflexión final, Hugo, de todo lo conversado o quizás tomarte de esta pregunta? El productor siempre ha mostrado su resiliencia en cualquier situación y sobre todo cuando las condiciones están adversas. Realmente el productor tiene una enorme capacidad de adaptación, ¿verdad? Sí. Esto es lo que él sabe hacer y lo hace bien. Obviamente hay factores que son incontrolables y contra los cuales, bueno, hay que buscar maneras de ir adaptándose, ¿verdad? Yo te diría que uno de los puntos claves que nos va a ocupar en los próximos meses es justamente el tema del mercado. Sí. Tener una definición clara de qué es lo que va a pasar. Nosotros explicábamos durante nuestra visita a Bruselas que la campaña agrícola no empieza cuando el productor siembra. La campaña agrícola empieza cuando el productor toma la decisión de siembra, que eso sucedió ahora, y él ahora, en el mes de abril, él está negociando la provisión de insumos, las semillas, los fertilizantes, los defensivos agrícolas, y preparándose para la siguiente campaña agrícola. Mientras tanto, él en su chacra tiene maíz, va a sembrar trigo de aquí a poco, tiene soja, o tiene abonos verdes, o sea, realmente es una industria a cielo abierto que nunca para. Hugo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias para ustedes también y a toda la audiencia. Estuvimos con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Capeco. Y nosotras nos despedimos. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan un excelente viernes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.